Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie a hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, entró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, en este domingo de la palabra de Dios, te pido que me ayudes a estrechar mucho más mi relación con la palabra, a escuchar con docilidad tus enseñanzas y reconocer en ellas la voz de Dios que guía, alimenta, conforta y sustenta nuestra existencia. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el Papa Francisco nos ha regalado esta hermosa inspiración. Hoy el Papa Francisco pide que el tercer domingo del tiempo ordinario sea el domingo de la palabra de Dios. Aunque todos los domingos y todos los días, para todos los días, tenemos la palabra de Dios, que es viva, es eficaz. Y con ello, con esta inspiración del Papa quiere pues que nosotros nos enamoremos de la palabra de Dios. Que sintamos lo que sintió el pueblo cuando el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. ¿Qué sintieron los hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón? Tenían una emoción, unas ganas por escuchar la palabra. Tenían algo en su corazón que les inspiraba y estaban a la escucha de la palabra de Dios. Les llamaba la atención ver que pues querían escuchar algo que les animara, que les diera fuerzas, que les despertara los ánimos en la vida. Tanto así que incluso es lo mismo que contemplamos y quizás aún mayor en el Evangelio, donde Jesús está en la sinagoga y le entregan el rollo del profeta Isaías. Y todos estaban, dice el Evangelio, a la expectativa. ¿Qué nos va a leer? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a explicar de lo que va a leer? Y todos estaban en atención, en silencio. Y cuando Jesús leyó el libro y cuando terminó con sus propias palabras: hoy mismo se ha cumplido esta escritura que acaban de oír, dice el Evangelio que todos le dieron aprobación. Y ahí es donde queremos llegar hoy nosotros.
es a donde quiere que el Señor, es donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. A que nosotros cada vez que escuchemos la palabra de Dios le demos nuestra aprobación. Esa es palabra de Dios. A mí me llama la atención, hay una comunidad donde yo suelo ir a celebrar la Eucaristía y hay una señora que no sé si esté mal o bien litúrgicamente decir lo que ella dice. Ella dice, cuando termina la lectura solemos decir palabra de Dios y te respondemos, te alabamos, Señor. Y por cierto, ese es el reconocimiento de esa palabra. Pero aquella señora dice algo distinto. La señora dice, hermanos, es palabra de Dios. Porque ese hermanos le está diciendo, esta no es palabra mía, es palabra de Dios. Y aunque en ninguna otras partes del mundo se diga hermanos, es palabra de Dios, sino se diga palabra de Dios. Al final dice, la asamblea responde, te alabamos, Señor. Y en el Evangelio decimos palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y fíjense que esas palabras, queridos hermanos, son nuestra reafirmación, reafirmamos, convencidos estamos de que esa es palabra de Dios, de que esa no es palabra de otro, de cualquiera, que es palabra de Dios, que salieron de la boca de Dios e inspiró a hombres y mujeres para que escribieran estas hermosas palabras. En ese sentido, queridos hermanos, ahora veamos cómo comenzó hoy el Evangelio. Porque vemos que el Evangelio comenzó con una introducción sobre la palabra de Dios. Y esa introducción luego dio un salto a lo que va a ser Jesús, leyeron el rollo del profeta Isaías para que lo leyera y la gente estaba en la expectativa. Miren ustedes cómo comienza este Evangelio. Dice, ilustre Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Porque es que no hemos escuchado ese nombre en ninguna parte del Evangelio. Y no sabemos en verdad quién es. Si buscamos en la historia quién es Teófilo, no podemos encontrar una definición de este hombre como la hemos encontrado de los apóstoles, de Pedro, Santiago, de Juan, de Judas o de otro personaje bíblico. Ese Teófilo, el autor lo ha escrito con una intención muy particular. Teófilo significa hombre de Dios. Y ese hombre de Dios es usted. Ese hombre de Dios soy yo, somos cada uno de nosotros. Por eso, ilustre Teófilo, es decir, ilustre hombre de Dios, tú mismo. Dice, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por tu orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio. Miren esto, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. De modo que, queridos hermanos, cuando estamos dudosos, cuando estamos en esos momentos de dudas y caemos a veces en el pecado de dudar de algunas cosas de Dios, hermanos y hermanas, nos falta ponerle amor, nos falta ponerle atención a la palabra de Dios. Hay un canto muy bonito que dice, ¿qué noticia es, Señor Jesús, la que nos traes hoy? Y así es como debemos venir nosotros a cada Eucaristía. ¿Qué noticia, Señor, nos tienes hoy? Y venimos afligidos. Y aunque venimos a lo mejor venimos por la fuerza, venimos para cumplirle al Señor. Y resulta que venimos con una carga tremenda de dificultades, de problemas. Y muchas veces nos sorprendemos en la lectura de la palabra. Porque pero el Padre, ¿quién le habló de mí? No, al Padre nadie le ha hablado de ti.
Sencillamente, el Señor te sorprende. ¿Cuánto más nos sorprendería el Señor si venimos dispuestos a escuchar? Hoy el Señor me tiene algo, me tiene una buena noticia. Y con ese ánimo, hermanos y hermanas, vamos a encontrar las palabras oportunas, necesarias, día a día. La palabra del domingo que nos va a ayudar en la semana. Por eso, cuando digo, no lo digo de gratis, domingo sin misa, es semana sin gracia. Porque es que un domingo sin misa es un domingo, es una semana sin palabras de Dios, sin una inspiración de Dios que nos mueva a hacer las cosas con mayor amor, con mayor empeño. Por eso, queridos hermanos, en algo que tenemos que centrarnos nosotros a partir de ahora es ¿qué noticia nos tienes, Señor? Usted no va a la misa a ver un show en la misa. ¿Cuántos critican y hablan de que, ay, es que a mí no me gusta, a mí me gusta que el sacerdote como da la misa, porque el padre hasta chistes da en la misa y es muy gracioso y nos da la palabra de Dios y hace obras de teatro y pone telas y hace cosas? Eso está bien. Pero es que cuando no hay danza, cuando no hay música, cuando no hay obras de teatro, entonces significa de que esa no es palabra de Dios. Ahí no está Dios. ¿Usted qué quiere, hermano y hermana, en la Eucaristía? ¿Quiere un show? ¿Quiere un espectáculo? ¿O quiere de verdad encontrarse con la palabra de Dios? Tristemente eso lo hemos visto en muchas iglesias. Y no estamos aquí para juzgarlos y criticarlos. Sencillamente estamos aquí para hacer reflexionar qué es lo que yo ando buscando. Porque si yo ando buscando un show en la iglesia, querido hermano y hermana, qué triste. Porque venimos es a ver qué noticia es, Señor Jesús. ¿Qué noticias nos tienes? Y seguramente salir convencidos y enamorados de las cosas de Dios. Con Jesús, cuando dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Miren lo que dice el Evangelio y vamos a volverlo a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo lee del libro de Isaías, del rollo de Isaías. Porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. No sé si hemos venido escuchando esta semana el Evangelio, las palabras de Dios, que nos hablan de los milagros, de lo que acaba de leer Jesús, del rollo del profeta Isaías, un libro del Antiguo Testamento, una profecía. Y esa misma profecía, al final cuando Jesús cierra el rollo, todos están en la expectativa, ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué va a decir el Hijo de Dios? ¿Qué va a decir Jesús? Dice estas palabras. Hoy mismo, dice, toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él, puestos en Él. Y dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y aquí dice el Evangelio, palabra del Señor, no se diga más. Sin duda alguna Jesús dijo muchas otras cosas más maravillosas, pero hoy se ha cumplido esa escritura que acaban de oír. Y el Evangelio más adelante dice, y todos le dieron su aprobación. Queridos hermanos, démosle la aprobación a la palabra de Dios. Vamos a aprobar la palabra, ¿no? Esa es una palabra muy de moda en los gobiernos, que les encantan aprobar leyes y decretar leyes, cuando todavía seguimos en las injusticias humanas, en la misma miseria y en la pobreza. Pero quiero decir, queridos hermanos, que esto, si le prestáramos más atención a esto cuando, en vez de hacer tantas leyes, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios se cumpliría
y seríamos felices, seríamos dichosos. Por eso, Señor, pidámosle, le pedimos al Señor que con esta palabra siga actualizándonos, ¿verdad? Actualicemos ese hoy de Dios en nuestra vida. Entendamos así por qué el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Nosotros emocionémonos por ir a misa. Vamos a ponerle emoción, alegría, entusiasmo para escuchar la palabra de Dios. Qué bonito es escuchar a alguien que dice, yo no me pierdo la misa del domingo. Yo no voy a faltar a misa. Domingo sin misa, semana sin gracia. Ya eso es algo que yo digo algunos domingos. Pero que sintamos esa necesidad, esas ganas, ese entusiasmo para escuchar la palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.